0. Capítulo número 3, vamos a leer en esta ocasión unos dos versículos, ¿cuál van a ser? El 24 y el 25. Amén. Santo. Romanos 3, 24 y 25. Vamos a esperar que todos los tengamos para que todos podamos aprovechar de esta lectura. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a leer así tal cual como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria a Bendito Dios. Dios. Bueno, en la última ocasión estuvimos tocando acerca de estos pecados que habían sido perdonados. Cuando leemos un pasaje casi viene a dar lo mismo, porque hay algunas partes de este pasaje que se repiten en lo que estuvimos hablando en la última ocasión, donde decía que Dios, habiendo ignorado la ignorancia de aquel tiempo, hoy ordena a todos que se arrepientan. Amén. Y ese sabemos que es una de las doctrinas básicas Bendito. para la salvación, Sí. el arrepentimiento. Pero aquí vamos a estar hablando de 3 palabras, o vamos a tratar de hablar de 3 palabras porque el tiempo es un poco corto, de la cual 2 se mencionan en este lugar, pero que hay una tercera que va detrás de ellas y las 3 se unen para hablar acerca de la redención, que es la primera palabra que vamos a ver. Otra palabra es la reconciliación, y la tercera que aquí también se menciona es la propiciación, que cada una de ellas tiene un significado grande para cada uno de nosotros. La redención, la reconciliación y la propiciación, las 3 no solamente están para nosotros, o sea que están para todo el mundo entero, los que quieran aceptar, pero que no están solamente en el Nuevo Testamento, sino que vemos unos rastros también en el Antiguo Testamento de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, la redención, lo que significa la redención para nosotros es que alguien vino a pagar un pago, alguien vino a rescatar. En el Antiguo Testamento vemos que cuando se habla de redimir a alguien, se habla de pagar un precio por él. Sí. En el antiguo tiempo esto a menudo se hablaba acerca de los esclavos. En el mercado de esclavos, gente vendía los esclavos y venía uno a pagar un precio. Ese precio, así le llamaban, esa acción que él hacía, se llamaba redimir. Porque él pagaba un precio por aquella persona, por ese esclavo. Eso es redimir. Y en algunos casos, como lo podía vender una vez más, lo podía sacar del mercado o lo podía dejar libre, como él quería. Aleluya. Pero que él, ya habiendo pagado ese precio, estaba libre de hacer lo que él quería con ese esclavo. Y aún la ley enseña acerca de los esclavos, que 7 años tendrían que estar ahí, y si después de los 7 años ellos quieren salir libres, saldrán como ellos habían entrado. Pero si quisiera este esclavo quedarse con la familia, porque posiblemente el amo de casa le había dado una de sus hijas para que se case con ella, o alguna otra razón, pero que el esclavo se había tanto encariñado de ese amo que se quería quedar, este esclavo iba a tener un sello en la oreja, Sí. por lo cual iba a ser un esclavo libre, por así decirlo, que él aceptaba su condición de esclavo, tuvo la oportunidad de estar libre, pero que él decidió siempre quedarse bajo la autoridad de ese amo, y así se reconocían aquellos esclavos. Pero que en aquel entonces solo habían 2 maneras de poder redimir. La más común es la que hablamos, pagar el precio. Pero que nuestro Dios usó otra forma poderosa para redimir. Cuando Él dice, con brazo fuerte y mano extendida, sacó al pueblo, redimió a aquel pueblo. Gloria a Aquí Dios. vemos que también se habla de una redención por poder, que esta no cualquiera la puede hacer. Pero que hubo uno que la hizo y no lo podemos descartar. Porque eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que Él redimió a su pueblo de las tierras de Egipto. Sí, bendito. Pero que de allí
la Biblia nos da más ejemplos sobre ese comprar, como lo hubo en el caso de Ruth y en muchos casos, que fueron gente que pagaron precio, que redimieron a los demás, y esa es la redención por compra. Pero hay que entender qué es lo que significa esta palabra redención, y para eso hay que ir al lenguaje original de la Biblia. Y es que la Biblia fue escrita en 3 lenguajes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes de Esdras, Nehemías y Daniel fueron escritas en arameo también, pero que el Nuevo Testamento fue escrito en una lengua que se le dice la lengua griega. Y esa lengua griega es un vocabulario un poco más rico que el nuestro. Entonces hay que entender que nosotros cuando hablamos de redención, en el griego se hablan de 4 palabras, no de una, de 2, sino que 4 palabras hablan acerca de nosotros lo que hablamos redención. Y la primera palabra es agorazo, que significa comprar, poner un precio. Esta palabra significa agorazo. En aquellos tiempos el agora era el mercado, en otras palabras. Esa es la palabra griega que se utiliza para el mercado, el agora. Pero que la palabra agorazo es cuando hay gente iban a la agora y compraban. En este caso, el mejor ejemplo que ponemos es la compra de esclavos. Pero que la palabra redención no se queda simplemente en comprar, sino que en el sentido como Cristo lo hizo, va un poco más allá y da una segunda palabra que es exagorazo. Aquí entendemos como que algo es quitado. Y en este caso lo que quiere decir es que cuando fue pagado ese precio, aquel individuo o aquel esclavo, después que pagaron el precio por él, fue sacado de la venta. Eso quiere decir la palabra exagorazo en el griego. O sea, fue comprado, pero que fue sacado de la venta. O sea que este ya no estaba destinado para volver a venderlo por un precio más caro o por algún otro motivo, ya no era destinado para la venta. Entonces ya vemos que ya va 2 palabras diferentes que quieren decir lo mismo, pero que hay diferencias también entre aquellas palabras. Pero que llega la tercera es lutros. Bueno, algunos van a pronunciar litros, pero que esta palabra quiere decir fue comprado, fue sacado del mercado de la venta, pero va más allá y dice y fue dejado libre. Bendito. Es como cuentan una anécdota de un varón que andaba comprando esclavos y se fijó en una joven. Y él siempre daba el precio más caro y siempre alguien daba otro precio, pero que él siempre, y pagó un precio tan caro por ella. Y aquella joven, como, no, ¿y para qué me quiere comprar? Y le escupía, lo abochonaba y todas tantas cosas. Y después al varón le dieron un papel para decir que esa joven era propiedad de él, porque él la había comprado. Entonces cuando llegaron a su hogar, lo que hizo aquel hombre fue tomar esos papeles y dárselo a aquella mujer y le dijo, mira, mientras que tú tengas este papel en tu posición, eres libre. Eso es lo que nuestro Dios hizo con nosotros. Él nos libertó, pero que la mujer, después de haberlo escupido, después de haberlo golpeado, y aquel hombre no hacía nada, sino que después el hombre le entrega su libertad. Aquella mujer, lo que ella hizo, ella pudo haber sido libre, pero dijo, no, usted ha pagado el precio y es grande lo que usted ha hecho por mí. Y ella se quedó siempre al lado de aquel hombre para servirlo, porque ella reconocía que él había pagado un precio altísimo por ella. Y así de igual manera nuestro Dios lo hizo, que no pagó un precio de 30 monedas como cuando a él le entregaron, ni el precio de Sansón, que fueron 1100 ciclos de plata, tampoco, sino que fue un precio de sangre, un precio de vida, que no cualquiera hubiera dado la vida por nosotros, pero que hubo uno que, no encontrando tan grande precio para comprarnos, puso su propia vida para cada uno de nosotros. Esto es cuando entra aquí, ese precio fue pagado, fuimos sacados de la venta y fuimos dejados libres. Y viene otra palabra también, que es la palabra que dice apulotrofis. Y esa palabra es otra palabra también que habla de la redención, pero que esta es una redención ya permanente. Ya, aunque muchos quieran esclavizarlo una vez más, ya no hay tal cosa de eso, porque es una redención permanente. Por la cual Lucas
utiliza esa palabra cuando dice, cuando veas todas estas señales, todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Aquí habla de una redención futura, y esa redención futura es una redención permanente. Por lo cual hay que reconocer también los tiempos de esta redención pasada, presente y futura siempre. Pero que también en el Antiguo Testamento nos habla acerca de 3 redenciones, sobre todo. La primera es rescatar personas. Y para rescatar personas tenían que ser parientes cercanos. O sea que no cualquiera iba a venir, mira, yo pongo el precio por esta persona. No, tenía que ser un pariente cercano, tenía que haber una liaison por ahí de sangre, de familia o aunque sea de nombre, para que pudiera rescatar a esta persona. Hay otra clase de rescate que se habla un poco menos, y es que en el antiguo tiempo el pueblo de Israel tenía un mandato, que era todo hijo varón primogénito tenía que ser dado, tenía que ser consagrado. Ahí la palabra que se utiliza tiene un mismo significado, tenía que ser consagrado, aunque posiblemente no se vea mucho el acercamiento entre el ejemplo y entre la redención, pero aquí eso también tenía algo que ver con esa redención, sino que redimirás al primogénito, que el primogénito tenía que ser consagrado para nuestro Dios. Eso era en los tiempos de la ley. Y la tercera redención que se nos habla en el tiempo de la ley es en los momentos en que Israel tenía que recuperar su tierra. Que en los tiempos, se recuerda, en el tiempo de Moisés, Israel no tenía tierra. O sea que tenía una tierra, pero en tierra extranjera, en Egipto. Pero que aquella tierra no pertenecía a Israel, pero que vino uno y que se la dio a Israel, que se la prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y después de aquella esclavitud volvió nuevamente a hacer esa tierra propiedad de Israel, y lo fue hasta el tiempo de los asirios y de los babilonios, en que después Israel perdió una vez más la tierra. Pero como esa tierra es prometida, en el 1948 votaron los países, démosle un pedazo de tierra a Israel, por lo que había sucedido algunos años antes. Por lo cual esa redención territorial o política siempre le va a ser dada a Israel, porque Israel, aunque posiblemente uno no lo quiera sostener, pero que siempre Israel ha sido el pueblo terrenal de Dios. Es el pueblo que conoce, el primer pueblo que ha conocido la ley de Dios, el primer pueblo que ha tenido la promesa, no solamente de tener aquella tierra, aquella ley, esa riqueza, pero de ver nacer dentro de su familia al Salvador del mundo, al que vino a salvar nuestras vidas. Entonces, en aquellos tiempos había una necesidad de poder ser redimido. Y la necesidad simplemente en el tiempo, en la esclavitud de Egipto, era porque el pueblo estaba esclavo. Pero que de ahí en la tierra se ve un poco menos aquello que el pueblo tenía que ser redimido. En los esclavos sí se veía, pero que en el pueblo en general estaba libre. Entonces, nosotros como gentiles, ¿cuál era la razón que nosotros teníamos que ser redimidos? ¿Éramos esclavos en nuestros países? Muchos dirán que no, y posiblemente esclavos en el sentido literal no lo éramos en muchas ocasiones, pero que había alguien que andaba dominando y ese no lo podíamos ver, o sea, un enemigo invisible, el cual estaba gobernando sobre todos nosotros, el cual aún la Biblia dice, por lo cual el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado los entendimientos de aquella gente, por lo cual había alguien que gobernaba, pero que nosotros no lo podíamos entender y no lo podíamos ver. Habíamos oído muchas veces hablar de Jesús y de lo que Él otorgaba, pero que no entendíamos lo que era en realidad, porque nuestros entendimientos estaban cegados por aquel que dominaba este siglo. Pero vino un día la salvación en nuestras vidas, fueron iluminados nuestros ojos y nuestros entendimientos para poder ver que en verdad éramos esclavos de la muerte, del pecado y de la carne, y posiblemente de otras cosas, pero que vino uno y que pagó el precio para que aquel que gobernaba antes ya no sea el mismo que esté gobernando, sino que sea aquel que había pagado el precio y que había tomado aquellas llaves también. Por lo cual la necesidad era que antes éramos esclavos del pecado. Aún el libro de Efesios nos dice
por cuanto ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero muchos podrán decir, bueno, yo nunca fui un ladrón, yo nunca hice tal crimen, pero que la Biblia es clara, en nuestros delitos y pecados. Y si no eran en nuestros delitos, pero en nuestros pecados, aunque sea. Porque la palabra del Señor nos dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y le hacemos también a Jesús mentiroso. Pero que aquí había una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino que quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Y por eso vino Cristo para redimirnos a cada uno de nosotros. Y el método fue, tuvo que morir el inocente por los culpables. Gloria a Dios, aleluya. Tuvo que morir el santo por aquellos que no eran santos. Y por lo cual, aún dice la palabra, que Él murió en un madero para hacerse maldición por cada uno de nosotros, por lo que dice, maldito todo aquel que fuere colgado de una cruz. Aleluya. Pero su método fue dar su vida por amor por cada uno de nosotros, y esto lo pagó con precio y también con poder, porque Él así fue como hizo aquella obra. Entonces Él nos redimió primeramente de la maldición de la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Y si no, todavía estuviéramos bajo la ley. Pero bien claro fue el apóstol cuando dijo, ya abrogada queda esa ley. Gloria Por a lo cual Cristo vino a cumplir aquella ley que estaba escrita desde antes, aquella ley que esclavizaba a los seres humanos. No que la ley sea mala, sino que la ley tenía su función y su forma de ser. Porque aún el apóstol dice, fue por la ley que yo pude entender que estaba en pecado. Fue por la ley que fui iluminado. Pero hoy que vino la gracia, fue aún más aquella revelación que él tuvo. Porque aún, en un sentido, aún la gracia es más estricta que la ley que había antes. Pero que la ley era más sobre lo que nosotros veíamos, era más con el prójimo. Pero que la gracia no solamente va con el prójimo, sino que va con uno mismo. Y va también con nuestra relación con nuestro Dios. Y no va solamente con nuestras acciones, sino también con lo que nosotros pensamos también. Gloria a Dios. Entonces puede ser más estricta la gracia en algún sentido que la ley. Pero que también vino otra maldición que fue quitada. Y esa era la maldición de la muerte. Por lo cual todo aquel que moría antes tenía un destino. Y no había escapatoria. Porque solo hay dos lugares donde el ser humano puede ir. Pero que aquel camino al cielo todavía no estaba abierto. Por el cual todos aquellos que morían sin esperanza se encontraban en un lugar que no es deseable para ninguno, porque ahí solo va a ser tormento y desesperación. Pero que esa maldición fue quitada, porque el velo del templo fue partido en dos y el camino se abrió hacia nuestro Padre. Y el camino está bien claro escrito en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no fuere por mí, hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí el pago fue suficiente. No hubo necesidad de 2 sacrificios ni de 3, sino que uno solo. Y es más, no hay 2 ni 3 sacrificios, sino que hay uno solo. Una vez fue crucificado nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Hablando de los pecados pasados, los pecados presentes y también de los pecados futuros. Porque siempre hay que reflejarse a ese mismo sacrificio. Porque no hay otro. No hay otra escapatoria, sino que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No como los sacerdotes de antaño, que todos los años teníamos que ir con el animalito a ver el sacerdote. Y eso nos habla un poco de la propiciación también. Pero que aquí hablando de esta redención, no nos da solamente el pago completo, sino que nos da también una garantía. Por lo cual se nos habla que en Efesios 4:30 se nos habla acerca de la garantía que nosotros tenemos, de lo cual nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y cuando hablamos de un sello, el sello ahí se queda. No hay manera de quitar aquel sello, sino que ya fue sellado. Por el cual dice, para el día de la redención, o sea, de la redención perfecta. Fuimos sellados para ese día. Y el propósito de esta redención, como ya lo hemos explicado, lo que quería decir,
comprar, sacar de la venta, dejar libre y libertad eternamente. El objetivo era purificar un pueblo celoso, deseoso de buenas obras, para poder alabar a nuestro Dios. Porque en los antiguos tiempos no entendíamos lo que era alabar a nuestro Dios, pero que hoy sabemos qué es lo que es alabar a nuestro Dios. Por lo cual, los que le alaban, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y aún el apóstol Pedro nos dice que hoy, antes no éramos pueblo, pero que hoy sí somos pueblo, como dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, de una familia en que no había nada de escogido. El escogido era Israel, pero que de los gentiles nos viene diciendo: vosotros sois linaje escogido. Y nos dice real sacerdocio, ya no hablando del sacerdocio de Aarón, sino de otro. Dice nación santa. ¿Y de dónde íbamos a ser santos si nosotros no conocíamos la ley? Pero que hoy, dice el apóstol, vosotros sois nación santa, porque ustedes hoy adoran y conocen quién es el Dios verdadero. Pueblo adquirido por Dios. Adquirido es comprado. O sea que Él tomó aquel pueblo, dice pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que aquí viene confirmando la necesidad de esta redención. Estábamos en tinieblas, pero que hoy fuimos llamados, oímos aquel llamado, y ya no estamos más en tinieblas, sino en su luz admirable. Y sigue diciendo: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. O sea que eran varias tribus dispersadas por ahí. Pero dice, pero que ahora sois pueblo, y no cualquier pueblo, sino que dice, sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que hoy sí hemos alcanzado esa misericordia de parte de Dios. Por el cual la redención, simplemente, lo que hablaba de la redención era el precio que había sido pagado. Y ese precio, no hay nadie que va a pagar un precio más alto por nosotros, sino que el precio ya fue pagado. Y eso es lo que nos habla por la redención de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablando también de lo que quería decir. Pero que hablando también de la reconciliación, vemos que la reconciliación no es como nosotros la entendemos muchas veces. Que, bueno, en el sentido, cuando nosotros decimos, el hermano, si hay alguien que se quiere reconciliar, es porque posiblemente se haya apartado y haya regresado. Pero que cuando la Biblia nos habla de reconciliación, no es de eso directamente que nos está hablando la palabra del Señor, sino que veamos lo que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, nos habla acerca del ministerio de la reconciliación, como lo dice el apóstol. 2 de Corintios, capítulo 5, y voy a leer ahí el versículo 17 para empezar. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en